tienes un poquito más vulnerable, pero podemos extrapolarlo a toda la población. Nada más permítanme un momentito. Bueno, eh, bueno, hablando de los pacientes pediátricos más que nada, tenemos que los pacientes pediátricos son mucho más vulnerables a la radiación que lo que es un paciente normal. ¿Cómo sabemos eso de la radiación? Principalmente no hay estudios así que nos digan radiamos tanto paciente y a ver qué le pasa, sino más bien los datos que tenemos es debido a las bombas nucleares que fueron puestas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces la radiación que tuvieron ese tipo de personas expuestas a estas bombas es lo que nosotros tenemos como datos para saber quién es más vulnerable o no. Entonces tenemos pacientes que estaban a una distancia relativamente eh, lejos de la bomba, pero cuya radiación puede ser similar, por ejemplo, a la de una tomografía. Entonces ese tipo de pacientes se los investigó para ver qué pasaba y resultó que los niños son un poquito más vulnerables. En el mismo espacio de tiempo, un niño y un adulto que vivían exactamente en el mismo sitio y que vivieron juntos durante todo el tiempo, pues se vio que los niños tenían más cáncer en relación con los adultos que estaban viviendo al lado de ellos. Entonces, por esto es que nosotros sabemos que la radiación, y principalmente en los niños, puede provocar más efectos adversos que en los adultos en particular. En los adultos también se tienen efectos adversos, no vamos a hablar mucho de esos. Aquí puse unas imágenes de unos piojos, también porque anteriormente se utilizaba radiación para eliminar a los piojos y obviamente pues se vio que ese tipo de pacientes tenían más neoplasias en el cerebro que comparado con otras personas que no tenían este tipo de tratamiento. Entonces, pues anteriormente no se conocía tanto de la radiación como se conoce ahora, pero pues así fue como se fue conociendo esto. Entonces vamos a pasar a unos conceptos básicos. Yo me imagino pues la mayoría de ustedes ya conoce bastante bien todo esto, pero no está de más revisarlos con un poquito de detalle, ¿sí? Entonces tenemos dosis estimadas que nosotros tomamos. Me voy a enfocar más en tomografía computada, luego voy a pasar un poquito a lo que es las radiografías digitales principalmente. Las dosis estimadas que nosotros tomamos en la tomografía, tenemos dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Todo lo que es la dosis absorbida y la dosis efectiva. La dosis absorbida es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa. Esto se va a traducir en grays, que generalmente la medida estándar es del 1 gray, que es un joule dividido para 1 kilogramo de masa. Joule es de energía y el kilogramo pues va a ser la unidad de masa como tal. El gray se traduce, es igual a 100 rats, que es lo que normalmente se menciona en la literatura. Y hay que tomar en cuenta que 10 miligrays es igual a 1 rad. Entonces esto es algo que tomamos en cuenta. La dosis absorbida, nosotros la calculamos con un estimado, con algunos parámetros en la tomografía, ya vamos a revisar. Y la dosis efectiva, permítanme un momentito. Mil disculpas. Es la suma de las dosis absorbidas estimadas de los órganos. Entonces esto es, por así decir, la radiación que nosotros estamos dando al paciente que puede repercutir sobre la salud de él. Entonces esto no va a ser la misma no es lo mismo que nosotros radiemos con un gray al cerebro o que radiemos con un gray al cuello. Entonces todo eso se traduce en dosis efectiva. Es la misma radiación de la dosis absorbida, en este caso es independiente del sitio anatómico, es por unidad de masa, pero lo traducimos a dosis efectiva cuando estamos viendo los órganos que estamos afectando. Entonces hay órganos más radiosensibles, como por ejemplo los cristalinos, la tiroides, entonces esos se pueden afectar con mayor facilidad o con menor radiación si los comparamos con otros órganos. Entonces esto se calcula tomando en cuenta la dosis absorbida que nosotros podemos tener un estimado en la tomografía, ya vamos a ver esto, y lo hacemos con un factor de conversión que se traduce luego en sieverts. La medida estándar que se utiliza en la bibliografía y que anteriormente se utilizaba con mayor frecuencia son los REM. 100 REM va a ser igual a 1 milisievert y obviamente con esta conversión pues tenemos 10 milisieverts va a ser igual a 1 REM.
Entonces estos conceptos son importantes para tomar en cuenta qué son los parámetros o por lo menos saber cuánto estamos radiando a un paciente en particular. Tenemos varios parámetros que nosotros tomamos en cuenta principalmente en tomografía y que son los que nosotros vamos a observar para saber cuánta dosis estamos dando a un paciente o cuánto estamos radiando. Entonces tenemos esto, no sé si han visto al final de la tomografía, pues sale una tablita donde salen varios valores. Pues aquí está todo lo que es el índice de dosis de tomografía computada o CTDI que se denomina ahí. Este CTDI volumen es la dosis administrada a un fantoma de referencia. Este es un estimado que hace el tomógrafo tomando en cuenta el fantoma que nosotros estamos poniéndole. Porque nosotros cuando hacemos un protocolo de cabeza, generalmente el fantoma que se pone por default es el de 16 centímetros, el pequeño, porque estamos irradiando una zona pequeña del cuerpo. En cambio, si estamos haciendo un tórax o un abdomen, el fantoma que se pone por default es el de 32 centímetros. Entonces, lo que hace el equipo de tomografía es, dependiendo de los parámetros que nosotros le ponemos, el kilovoltaje, el miliamperaje y todos los parámetros que nosotros tomamos en cuenta, lo que hace es un estimado con esos parámetros de cuánto se radiaría a un fantoma. No estamos diciendo cuánto estamos radiando al paciente, sino cuánto estamos a un fantoma de 32 centímetros o de 16 centímetros, dependiendo del protocolo que estamos usando. Entonces, este valor que nos va a dar el equipo es a los fantomas. Únicamente a un fantoma. No estamos viendo cuánto estamos radiando a un paciente en particular. Esto es un estimado dependiendo del tamaño, obviamente, del fantoma. Entonces, como nos dice aquí, nos da una dosis estimada al paciente en relación a las medidas del fantoma. Entonces, es algo parecido. No podemos saber exactamente cuánto radiamos al paciente, pero con los fantomas que le estamos poniendo en el protocolo, pues el equipo puede hacer un cálculo estimado más que nada de eso. Entonces, esta es la tablita de las cuales mencionaba. El fantoma, ustedes ven que cuando hacemos una tomografía de cráneo, el fantoma que se pone es el de 16 centímetros. En cambio, cuando hacemos tórax o abdomen, en este caso fue un tórax porque consta aquí de mediastino, el fantoma que se toma en cuenta es el fantoma de 32 centímetros. Entonces, el equipo, la tomografía computada lo que hace es tomar en cuenta esto. Los fantomas para saber cuánto probablemente estemos o hacer un estimado de la radiación. El concepto que les mencioné antes, este CTDI, volumen, es el que se menciona acá. Y esto se hace calculando dependiendo del fantoma y dependiendo de los factores que nosotros estamos poniendo para los diferentes estudios de tomografía. Entonces, esto se calcula con estos factores y con el fantoma que estamos irradiando. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este caso de una tomografía de cráneo, el CTDI volumen es un poquito mayor a lo que nosotros vemos acá en el mediastino. Eso se da porque en fantomas más pequeños la radiación llega con mayor facilidad al centro, que es donde se mide la radiación de los fantomas. Como no tiene tanta protección hacia afuera, la radiación que nosotros utilizamos es mayor. Obviamente aquí el miliamperaje está un poquito mayor, más elevado en comparación con este, pero hay que tomar en cuenta también que el fantoma es más pequeño, por eso salió tan elevado en relación a esto. No significa que esto sea mucha radiación, sino que la diferencia que existe de este con este es más que nada por el fantoma y por los factores más que nada. Luego tenemos el cálculo del DLP, que en inglés significa Dose Lex Product, producto de la distancia o del recorrido que hace el tomógrafo durante la adquisición. Este únicamente se hace como en una sola área, en un solo corte, por así decirlo. En cambio, este lo hace en el corte que nosotros lo ponemos. A lo que ponemos el topograma lo ponemos desde el cuello hasta el abdomen cuando es de tórax. Entonces eso se calcula y por eso el cálculo de esto es de este de aquí multiplicado por los centímetros que nosotros estamos explorando. Entonces, cuando nosotros hacemos un protocolo muy grande, como de cuello, tórax, abdomen, entonces esto es el que va a aumentar. Este va a estar exactamente igual porque es como de solo un corte en relación al fantoma, pero este es el que va a aumentar porque pues estamos explorando un área más grande. Entonces esto es el DLP, que es el que nos va a ayudar a saber cuál es la dosis absorbida por el paciente y como habíamos visto en los conceptos anteriores, la dosis efectiva. Entonces la dosis absorbida nosotros la calculamos con el DLP, que es el que se menciona en la tablita, y esta dosis efectiva, para pasarlo a milisieverts, nosotros tenemos que hacer una conversión, porque el cuerpo, bueno, obviamente el equipo le dices que estás realizando un tórax o un abdomen,
pero pues no sabe si el protocolo lo está usando en otra parte del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que hacer esta conversión dependiendo de unas tablas que nosotros tenemos para hacer la multiplicación de este DLP total, en este caso de cráneo, multiplicarlo por un factor de conversión, y ese factor de conversión lo que nos va a dar es una dosis efectiva que generalmente se da en milisieverts. Entonces, por ejemplo, en tórax, nosotros tomamos estos 548.9 miligramas por centímetro, que es el DLP, lo multiplicamos por el factor del tórax, que es 0.014, y pues allí tenemos la dosis efectiva en milisievert. No sé exactamente cuánto salga, pero así es como nosotros hacemos el cálculo. Si esta radiación la tenemos en otra parte del cuerpo, como por ejemplo en alguna extremidad o en el cráneo, pues obviamente la dosis efectiva que va a tener esa parte del cuerpo va a ser diferente, porque no todas las partes del cuerpo tienen la misma radiosensibilidad. Los factores de conversión dependen de la radiosensibilidad que tiene cada uno de los sitios del cuerpo. Espero esto esté claro. Yo creo que pues, son conceptos que ustedes los tienen bastante claro. Vamos a hablar un poquito de los factores que nosotros podemos modificar para variar estos conceptos, principalmente la dosis efectiva, ¿sí? Entonces tenemos que lidiar con esto de la dosis, de cuánta dosis nosotros vamos a dar al paciente y en relación a la calidad. Nosotros sabemos que un índice señal ruido que nos da información en relación a la dosis y a la calidad de la imagen, y pues no está, creo que está de más decir que todos sabemos que si bajamos la dosis, la calidad de la imagen pues puede bajar también. Y así como subimos la dosis, la calidad de la imagen también puede mejorar. El objetivo de esto es que no radiemos tanto sin afectar tanto la calidad. Vamos a ver algunos parámetros que podemos modificar. Obviamente, pues este índice de señal ruido se va a determinar por el número de rayos X que llegan al detector. Mientras más rayos X lleguen al detector, pues mayor va a ser la calidad de la imagen. Mayor información va a tener el tomógrafo para realizar una imagen. Y obviamente mientras mayor es la cantidad de rayos X, mayor va a ser mucho mejor y nos va a ayudar al momento de que nosotros los radiólogos revisemos la imagen. Nos va a ayudar a discriminar mejor densidades que son muy parecidas. Entonces, tenemos un ejemplo de esto de dosis calidad. Tenemos unas cajas que están aquí en la vereda, junto con el ejemplo de la lluvia. Si nada más llueve por unos segundos y deja de llover y luego retiramos las cajas, no vamos a saber dónde estuvieron las cajas, porque alrededor de la vereda no va a estar mojado. En cambio, si llueve un poquito más, acaba la lluvia y luego retiramos las cajas, sí va a quedar la sombra de dónde estuvieron las cajas, y esto nos va a dar información del tamaño de la caja, de dónde estaba y todo eso. Entonces, si llueve mucho, pues la imagen se va a hacer un poquito mejor, va a ser más evidente dónde estuvieron esas cajas anteriormente. El objetivo es que no llueva tanto si traspasamos esto a radiación, a número de rayos X o a la cantidad de rayos X que nosotros estamos dando, para tener una información buena, como lo podríamos tener acá, pero sin radiar tanto al paciente. Es verdad que esta información es un poquito mejor, pero al momento de hacer un diagnóstico, pues esta información es más que suficiente al momento de revisar el estudio. Entonces el objetivo es tener esta imagen para que la información sea buena, pero que no esté tan mojada la vereda, por así decirlo, o no estemos radiando tanto al paciente, que nos daría una información muy similar. Entonces, ¿qué factores van a afectar la calidad de la imagen? Van a haber factores del operador dependiente, que es los que vamos a revisar. Hay dependientes del equipo en los cuales está la geometría del equipo, todo lo que es los detectores. Hay diferentes tipos de detectores, hay diferentes tipos de tubos de rayos X, y todos esos van a influir en la calidad de la imagen, pero son factores que dependen del equipo. Y obviamente hay factores que dependen del paciente. Pues obviamente hay pacientes más grandes, más chiquitos, más gorditos, más flacos, de mayor edad, de menor edad. Entonces todas esas cosas pues son independientes de nosotros, por así decirlos. Entonces vamos a enfocarnos en las cosas que son del operador dependiente. Y pues nos vamos a enfocar principalmente en esto. Esto lo voy a pasar muy rapidito porque de seguro lo tienen muy claro. El primer factor que vamos a revisar es la energía del rayo, que se va a expresar en kBp. Es la energía con que golpean los electrones al ánodo. Entonces salen del cátodo, que va a calentar un poco el cátodo, de ahí salen electrodos,
electrones y estos van a golpear el ánodo. Una vez que golpean el ánodo, entonces ahí es donde salen los rayos X, que esos van a tener una energía establecida que va a estar expresada en kiloelectronvoltios, que es lo que está delimitado aquí. Entonces estas dos energías, este es el que nos da el equipo, por así decirlo, el que nosotros podemos controlar, porque nosotros no sabemos o no podemos medir, por así decirlo, la energía del rayo, por lo menos en equipos de tomografía eso no se mide. Lo que nosotros medimos es la energía con la cual nosotros mandamos los electrones. Entonces esto está relacionado directamente, así que si aumentamos esto, obviamente pues va a aumentar también la energía del rayo. Y pues están directamente relacionadas. Entonces, al aumentar el kbp, obviamente va a haber un aumento de dosis porque la energía con la que sale el rayo va a ser mayor. Aumenta el índice señal ruido. Eso nos ayuda a que mejore un poquito la calidad de la imagen, como lo vimos anteriormente. Y esto que dice que disminuye el contraste entre tejidos, esto es relativamente cierto porque a veces cuando aumentamos mucho el kbp, a veces las estructuras que son densas se ven menos densas porque hay más rayos que lo atraviesan con mayor facilidad, porque la energía del rayo es mucho más fuerte y si tenemos una estructura ósea, por ejemplo, esa estructura ósea nos va a dar menos densidad si utilizamos mucha energía, porque ese rayo va a atravesar más fácil y va a llegar más fácil al detector. Entonces, podemos disminuir el kilovoltaje cuando necesitamos principalmente realizar estudios en donde nos interesa realizar, ver bien estructuras con densidad de calcio. Eso principalmente hablando, o cuando queremos ver bien, por ejemplo, cálculos, podemos bajar un poquito el kilovoltaje si nos interesa ver cálculos, porque el bajar el kilovoltaje hasta va a hacer que nosotros veamos mejor los cálculos, que se vean más blancos aún. Entonces esa es una opción para cuando necesitamos ver, por ejemplo, en urotomografías simples, en donde le sospechan cálculos, podríamos bajar un poquito el kbp para que aumente el contraste que existe de los cálculos con el parénquima renal o alrededor que se encuentre. Es una opción nada más. Estamos viendo algunas opciones, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Esto que dice relación no lineal, aquí me falló ahí una letra, es la relación que existe entre la energía del rayo y la dosis que nosotros estamos dando al paciente. Es decir, de que si nosotros aumentamos un 20% la energía del kilovoltaje, nosotros no es que estamos aumentando 20% la dosis del paciente, la aumentamos más, los aumentamos aproximadamente 30%. Entonces es el mismo concepto cuando lo bajamos. Si bajamos 20% la energía del rayo, la dosis va a bajar aproximadamente 30%. O sea, es más de lo que normalmente nosotros vemos esto. Entonces tiene una relación no lineal en relación a la dosis. La energía del rayo no siempre está en relación con la dosis que nosotros estamos administrando. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La afluencia del rayo o la corriente, por así decirlo, es igual al número de electrones que viajan al cátodo, entonces del cátodo al ánodo, perdón. Entonces el anterior es con la velocidad con la que van a viajar los electrones y la corriente va a influir en el número de electrones que van a salir acá. Entonces, esto está establecido por un periodo de tiempo y pues se denomina en miliamperios. Entonces esto va a ser el número de electrones. Y mientras más electrones mandemos, obviamente pues la dosis que nosotros vamos a administrar al paciente o los rayos que van a salir al paciente van a ser mayores y por ende también va a aumentar la dosis. Este sí tiene una relación lineal, es decir, de que si subimos el miliamperaje un 20% en un paciente, es decir, que la dosis también va a aumentar un 20%. Igual, si lo bajamos un 20% en relación a una medida estándar que tenemos, la dosis también va a bajar un 20%. Es diferente a lo que es la energía del rayo, que no era lineal. No tiene que ver mucho lo que nosotros modificamos de la dosis. Aquí sí. Por eso, por cómo se manifiesta esto y por el hecho de tener una relación lineal, es mucho más factible modificarlo entre paciente y paciente. Además, podemos modificarlo con mayor precisión en relación a los pacientes. Ustedes habrán visto que en los equipos de tomografía son pocos los que tienen mucha variabilidad en cuanto al kilovoltaje. Si se sube a 140, 120, hay algunos que ni siquiera tienen 100, menos 80 o 70. Entonces esas cosas no es tan factible modificarlo al momento de hablar de paciente en paciente. Además del hecho de cambiar de 100 a 120 implica un cambio importante, aproximadamente del 20%. En cambio, si nosotros queremos hacer un cambio
relativamente estrecho o no tan grande, pues es más factible modificar el miliamperaje que tiene es más factible modificarlo poco o bastante y es más preciso al momento de modificarlo. Entonces es por eso que también los equipos de tomografía, principalmente los más nuevos, hacen una variación del miliamperaje dependiendo de las estructuras que están irradiando. Es decir, que el equipo lo que hace es ver el topograma, hacer un estimado de los grosores o de las densidades que va a atravesar. Y hay algunos equipos, sinceramente no sé si el equipo en que constamos, los Philips, lo hace, pero yo creo que sí. Varía el miliamperaje dependiendo de la estructura a cual está irradiando. Entonces, en lo que se va moviendo el paciente, va variando el miliamperaje y eso hace que no se radie tanto a estructuras que no son tan densas y obviamente si detecta que hay alguna estructura más densa como en la pelvis o a nivel de los hombros o cosas así, pues aumenta un poco el miliamperaje, que es mucho más factible modificarlo en relación al kilovoltaje. Esto pues son unas tablitas, pues que sería bueno tenerlas en cada servicio. Nos habla más o menos de la variación en el miliamperaje que tiene que tener dependiendo de la edad del paciente o también del grosor de las estructuras que nosotros estamos midiendo. El grosor de las estructuras los podemos ver en el topograma, haciendo topogramas AP y laterales también, pero con uno de ellos también podemos tener un estimado. Entonces, teniendo en cuenta la edad, esto es más para niños obviamente, pero teniendo en cuenta la edad y el grosor de las estructuras que vamos a radiar, pues podemos tener un estimado que nosotros podemos disminuir en el miliamperaje para que la imagen no quede tan, por decir, la calidad de la imagen no disminuya tanto y pues el objetivo de la imagen es que sea diagnóstica. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que pues podemos facilitar para que se tenga en cada uno de los servicios y podemos aprender también a ver cómo se observan todos estos valores porque hay varios aquí. Yo creo que tocaría revisarlos, pero es importante que tengamos esto en cuenta. El concepto aquí que quiero que quede claro es que es mucho más factible ajustar el miliamperaje antes que el kilovoltaje. El kilovoltaje es como que más fácil decirle al equipo que baje de 120 a 100, eso de seguro va a bajar la dosis de radiación, pero no es tan controlable, no lo podemos controlar tanto como cuando modificamos el miliamperaje. Entonces, esto es algo que nosotros lo podemos controlar un poquito mejor y por ende, pues se recomienda que mejor modifiquemos el miliamperaje antes que estar modificando mucho el kilovoltaje. Lo podemos hacer, pero siempre con bastante conocimiento, que de seguro todos los tenemos, sí lo podemos modificar, pero a veces el equipo cuando detecta un kilovoltaje bajo, para compensar, aumenta el miliamperaje. Entonces hay que conocer también el equipo para saber bien cómo manipular cada una de estas cosas. Creo que toca ir trabajando en cada uno de los equipos y con cada paciente ir modificando y moviendo cosas para ver cómo nos va con los diferentes estudios y más que nada que no baje la calidad de la imagen, porque si la calidad de la imagen baja, pues nos toca repetir el estudio y terminamos pues radiando el doble de lo que hubiéramos querido ahorrarle. El pitch es otro concepto importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de la radiación. El pitch es un índice, por así decirlo, que se basa en cuanto al avance de la mesa y al grosor de corte. La mayoría de tomógrafos pues, que constan aquí en los servicios son de 64 detectores. Estos detectores están distribuidos en el eje Z del paciente, de la cabeza a los pies, tomando en cuenta que están acostados, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el grosor, más grueso van a ser, por así decir, cada uno de los cortes que nosotros realizamos con el equipo. Y el avance de la mesa, pues va a ser lento o rápido para ver qué pitch nosotros le vamos a dar. Entonces, con pitch bajos, menores a 1, entonces todos estos cortes se van a sobreponer un poco, tomando en cuenta que cada línea es un corte normal. Ustedes ven que aquí se están sobreponiendo algunos de los cortes. Esto nos va a dar un poquito más de información. La calidad de la imagen va a mejorar, es verdad, porque estamos adquiriendo más información de un sitio en particular, porque estamos radiando como 2 veces un sitio, pero obviamente pues la radiación o la dosis de radiación que nosotros vamos a dar va a ser mayor. En el pitch de 1, el avance de la mesa y el grosor de corte van a estar a la par, es decir que se realiza un corte con un grosor específico y ese mismo grosor va a avanzar la mesa para realizar el otro corte. Entonces no va a haber sobreposición de los cortes,
y tampoco va a haber un espaciamiento de los cortes, como podemos ver acá en un pitch alto, en donde hay un espaciamiento de los cortes y va a quedar como un espacio sin radiar o sin información, pero que se puede compensar de otras formas. Entonces, esto tiene una relación inversa en relación a la dosis. Si aumentamos el pitch, disminuye la dosis. Si bajamos el pitch, aumenta la dosis. Entonces, esto es otro de los factores que nosotros podemos modificar para saber, para modificar qué tanto queremos radiar al paciente o no. Obviamente sin afectar la calidad de la imagen. El ejemplo que le podemos ver, que es muy parecido al de la lluvia, es de que si está lloviendo y nosotros estamos corriendo de un sitio a otro, pues nos vamos a mojar menos, porque estamos yendo relativamente rápido. En cambio, si vamos manejando, caminando, nos vamos a mojar un poquito más. Es muy parecido a esto. Si avanzamos rápido la mesa, pues obviamente se va a radiar menos. Este es un concepto que hay que tenerlo muy claro, que es el de sobrecarga helicoidal. Este concepto de sobrecarga helicoidal va más que nada dirigido a los tomógrafos multidetector, que son la mayoría de lo que nosotros tenemos. Actualmente todos manejamos tomógrafos multidetector. Y esto quiere decir que, como ustedes saben, dependiendo del grosor de los detectores, nosotros vamos a tener un grosor en el eje Z, de la cabeza a los pies. Dependiendo del número de detectores, ya sea 64, 128, lo que sea, pues este grosor puede modificarse, pero siempre el grosor depende de la cantidad de detectores y va a ser dirigido en el eje Z. Entonces, esto de sobrecarga helicoidal quiere decir que nosotros, por ejemplo, queremos radiar un sitio en particular que va a ser el tórax. Nosotros vamos a comenzar a nivel del cuello y vamos a terminar un poquito más abajo del diafragma. Nosotros cuando estamos adquiriendo y está dando vueltas el tubo, nosotros lo que estamos haciendo es esto, adquiriendo varios cortes porque los detectores o el haz de rayos X también se abre en el eje Z. Entonces este es un corte, este es otro corte, este es otro corte y este es otro corte. Entonces cada uno de los cortes va a tener una distancia en el eje Z. Entonces si nosotros vamos a adquirir un sitio en particular que sea, por ejemplo, hasta aquí, que sería como el abdomen superior, muchos de los haces que nosotros vamos a incidir sobre la última porción que vamos a radiar no van a ser detectados porque nosotros le dijimos al equipo que esa parte no nos interesa. Es verdad, el equipo va a desactivar los detectores a ese nivel, pero el haz de rayo X no se colima. Es decir, que esos últimos rayos esos últimos rayos X que se dan por acá, por ejemplo el naranja y el amarillo, esos ni siquiera van a ser detectados, pero la radiación va a estar ahí. Es decir, que cuando nosotros estamos adquiriendo una zona en particular, ya sea el tórax, el abdomen, los últimos rayos nunca van a ser adquiridos porque los detectores se desactivan, porque nosotros le dijimos que esa información no queremos, solo queremos estar en un sitio en particular, pero el haz no se colima. Es decir, que los rayos X sí estuvieron en ese sitio, a pesar de que nosotros no tenemos información de eso. Espero que bien claro este concepto porque es un poco difícil de entenderle, pero es importante que tomemos en cuenta esto porque cuando, por ejemplo, vamos a hacer un tórax y un abdomen, principalmente en pacientes pediátricos, lo ideal es adquirirlo todo en una sola adquisición, porque si lo adquirimos por partes, va a haber esta zona que nosotros radiamos extra en la adquisición del tórax y después cuando adquiramos el abdomen, vamos a adquirir un poco hacia arriba también, extra del tórax y un poco hacia abajo de la pelvis. Entonces, lo que no queremos es volver a radiar una misma zona varias veces. Entonces, este es un concepto importante que hay que tomar en cuenta en pacientes pediátricos más que nada y es importante hacer la adquisición en un solo tiempo para que no exista esta sobrecarga helicoidal de los rayos que se abren, pero no son detectados. Entonces, esto espero quede relativamente claro. Y para evitar esto, lo que podríamos hacer principalmente en pacientes pediátricos es no utilizar todos o colimar el rayo. Me imagino ahí, no sé sinceramente, ustedes deben saber un poquito más que yo de esto, pero el colimar el rayo, yo creo que sí se puede modificar en el equipo. Y con un equipo obviamente que colimamos el rayo, obviamente si colimamos, por ejemplo, este rayo que es de 4 y lo colimamos a 2, obviamente pues va a tener más vueltas el equipo y puede aumentar un poquito la dosis.
pero esto lo hacemos más en pacientes pediátricos donde son zonas muy chiquitas a explorar. Entonces ahí sí colimamos el rayo porque el hecho de que existan rayos X afuera de la zona que nosotros vamos a investigar, sí implica un incremento en la radiación del paciente. Entonces el colimar el rayo lo hacemos principalmente en pacientes pediátricos, donde principalmente bebés de 1, máximo 2 años, donde queremos más que nada investigar una zona pequeña. Colimar el rayo para no estar mandando rayos X a otra parte que no nos va a dar ni siquiera información en cuanto a la tomografía. Las indicaciones, es importante que ustedes tengan en mente más o menos las indicaciones de los estudios. La mayoría de los clínicos tiene bastante buen criterio al momento de pedir algún estudio, pero hay algunos que sí se van un poquito de la borda. Es importante revisar todas las indicaciones, más que nada generales, de algunos tipos de estudios en particular. Eso se va aprendiendo con el paso del tiempo, en lo que vamos leyendo y todo eso. Y tener una lista de indicaciones no es relativamente tan factible. Lo que sí me interesaría que se haga es de que por lo menos se queden con un poquito de la duda de que algún estudio está medio raro o yo no he visto que manden una indicación por este estudio. Entonces siempre ver la receta es importante y entre cualquier duda pues ustedes tienen las de ganar porque pues únicamente dicen pues esto está raro, pues le aviso al médico y punto. Y pues el médico es el que pasa a hacerse cargo del protocolo o del estudio que se va a realizar. Y obviamente va a ser el médico el que va a decir si se modifica el estudio, si no se hace o si se hace. Entonces lo importante aquí es ver las indicaciones, sabérselas, no decirle pues que se las sepan de memoria, pero saber relativamente bien las indicaciones de cada uno de los estudios para que no se realicen estudios innecesarios. Entonces, si se puede evitar un estudio que no es necesario, pues mucho mejor. Y pues ya queda el cargo del médico, pero obviamente pues el objetivo es avisarle, porque pues nosotros no sabríamos adivinar quién sí y quién no. Nosotros solo vemos los estudios, la mayoría de veces solo vemos los estudios que se realizan y pues muchas veces algunos tienen, bueno, no muchas veces, yo creía que diría contadas veces algunos tienen indicaciones como raras y si ustedes ven algo parecido a una indicación rara, pues están en todo su derecho pues de dudar y pues de preguntarle al médico radiólogo a ver qué prosigue a hacer. Ahí pasa, ustedes tienen las de ganar ahí, pues el médico radiólogo es el encargado desde que ustedes le avisan. Esto es más que nada para pacientes pediátricos. No me voy a enfocar mucho en esto, pues obviamente sabemos que los pacientes pediátricos son un poquito más vulnerables a la radiación y sí es importante que tengamos un poquito más de paciencia con ellos. Son pacientes relativamente vulnerables no solo a la radiación, sino a todo el estrés que implica el realizarse un estudio, ya sea de tomografía, de radiografía o de fluoroscopía también, que son frecuentes. Entonces, son como tips para que nos vaya bien con estos pacientes pediátricos. Es importante ser honesto con el paciente pediátrico. Hay que tratar de conseguir cosas para recompensarle lo bien que se hizo el estudio. Es difícil hacer entender a los pacientes de que es necesario el estudio, de que es para su bien. Ellos no entienden eso, pues muchas veces usar distractores es bastante bueno y pues son tips más que nada para pacientes pediátricos. Y el hecho de que el paciente esté bien, esté contento y nos colabore, pues va a evitar de que salga movido el estudio, va a evitar de que le tengamos que radiar otra vez y eso es importante al momento del estudio. Si necesitan ayuda de algún otro personal, o sea, de algún médico para distraer al paciente o cualquier cosa, todo es factible. El objetivo es no radiarlos tanto y que el estudio quede bien. Y obviamente pues la satisfacción del paciente, al final son niños que están en un momento estresante debido a una enfermedad, por eso se realiza un estudio y por eso pues tenemos que tener un poquito más de paciencia con este tipo de pacientes. ¿Sí? Están en todo su derecho también ustedes de pedir ayuda a quien sea. Yo por lo menos estoy siempre a la orden para cualquier cosa, sean con pacientes pediátricos o adultos. Así sean cosas como que se van fuera del ámbito radiológico, ya sea entretener al paciente o cosas así, pues siempre que se pueda conseguir radiar menos al paciente, pues cualquiera de los métodos que se puedan utilizar, pues es factible y es necesario también. Es bueno tomar esto en cuenta para este tipo de pacientes. Listo. Les voy a mostrar nada más, creo que estoy compartiendo la
la pantalla del Keynote nada más. Les voy a compartir acá mi escritorio. Esta es una presentación de una página gringa que utiliza, que da unos tips para bajar la radiación en pacientes en los cuales se va a realizar radiografías principalmente. Entonces, yo más bien aquí quisiera un poquito de retroalimentación porque no estoy tan seguro de algunas cosas que se manifiestan aquí. A la final, la literatura gringa es diferente y no se va tanto a la realidad de cómo nosotros vivimos. Pero pues entre los tips que nos dan para bajar la radiación, principalmente en radiografías, principalmente que son digitales, es estos índices que se utilizan, el índice de exposición objetivo, el índice de exposición y la desviación índice. Sinceramente no sé si salen en las imágenes que nosotros adquirimos, pero es algo que nosotros tomamos en cuenta o que se tiene que tomar en cuenta para ver qué tanto se está radiando al paciente. Entonces, lo que da el equipo, esto es como del equipo digital más que nada, de las radiografías digitales. Entonces, esto es como un índice de desviación. Esto es más o menos como una calificación de que también lo radiamos al paciente, porque dependiendo del estudio que nosotros vamos a ponerle y de la edad que nosotros le ponemos al paciente, el equipo ya tiene calculado más o menos qué radiación tiene que darse a ese tipo de paciente y a esa zona del cuerpo. Entonces, esta desviación, esto es lo que expresa el equipo cuando nosotros hacemos el estudio, en donde 0 dice que sería como lo ideal, y si se va hacia afuera, es que está muy poco expuesto, y si se va hacia arriba, sería como muy expuesto. Obviamente, no significa de que, por ejemplo, estas imágenes se vean feas o estas imágenes se vean feas. Eso toca ir colaborando pues, y viendo las imágenes e ir haciendo un tanteo, por así decirlo, de cómo se ve cada una de estas imágenes, porque el equipo también puede tener parámetros que no van acorde pues, con nuestra población. Entonces, bueno, sinceramente no sé si esto es algo que se vea en los equipos de principalmente radiología digital que tenemos, pero sí me interesaría saber si alguien los conoce o si los ven, para ver si se pueden modificar más que nada. Porque de lo que veo los estudios de radiografía que normalmente llegan a las imágenes donde nosotros revisamos, no llegan con este tipo de información. Este tipo de información se ve así. No, Generalmente vienen, no, doctor, no. En no, nuestros ¿verdad? equipos no se puede ver. Nosotros Pero sí tenemos aplicamos, equipos de radiología digital. sí, pero no tenemos, no llega esa información donde nosotros. Debe tener tal vez la aplicación para poder ver, pero al menos en nuestro centro no nos han enseñado, no sabríamos, no sé si en alguno de los otros, Tocaría eh, revisar para ver si dan esta información. Principalmente creo que el portátil es, bueno, tocaría ver si se da, y esto claro, nos daría un debería. buen índice para ver qué tan bien lo estaríamos radiando al paciente. Entonces la información que sale es como esta, la desviación índice que es de 0, que en teoría es la ideal, y esta es la exposición índice que nosotros fuimos la que lo dimos, obviamente con los factores. Algo que sí he visto que no llega a las imágenes de diagnóstico, que es donde nosotros interpretamos, es los valores del kilovoltaje y el miliamperaje que se utilizaron. Entonces, bueno, no sé si eso hay como modificar o si eso es parte del PACS como tal, que no nos llega esa información, porque recién ayer que estuve en el hospital estuve revisando eso y no nos llega esa información. Únicamente llegan los datos demográficos del paciente. Entonces, bueno, si queremos bajar la radiación, pues es importante saber cuánto estamos radiando y a ver si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Bueno, la información de kilo miliamperaje sí nos llega en la pantalla a nosotros en el equipo digital que tenemos, Ok, pero no en el equipo que tenemos abajo, sí, en el de arriba no sale. Y incluso sale la placa, pero no en todos, depende del equipo en que utilicemos. No sé si los otros centros tienen el mismo equipo o tienen la disposición, pero solo sí se lo puede aumentar. sí, porque Parte estuve de viendo configuración lo imágenes, hacen los ingenieros. yo creo que es más Ajá, del pero PACS o de las imágenes que nosotros nos llegan, porque en general todas las imágenes DICOM tienen este tipo de información. Entonces nada más creo que no se manifiesta por algo del PACS que nosotros tenemos. Pero pues sí es importante ver todo esto claro, porque en para la tener una placa sí está impreso. retroalimentación. Sí, sí.
Entonces es importante ver esto para tener retroalimentación más que nada. Si no sabemos si estamos radiando mucho o poco, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces es importante esto. Pero más que nada, más que esto, me interesa que hayamos revisado todos los conceptos de tomografía, que es donde más radiación se pone hacia los pacientes. Les quiero mostrar esto, nada más para que revisen. Este es un paciente que se le realizó un seguimiento de CE de mama hace 10 años. Lo pidieron como tórax de abdomen simple y contrastado. Me imagino algunos ya se habrán dado cuenta. La dosis es bastante elevada. Se realizó un estudio simple, uno contrastado que es de todo el cuerpo, que generalmente lo hacen en fase arterial, y el portal que generalmente es del abdomen. Si ustedes notan, pues el kilovoltaje es de 140. Yo creería que no hacía falta subirle el kilovoltaje. Si le ven el topograma, no es una paciente gruesita, no es una paciente gorda. Entonces, yo creo que estas cosas sí hay que ir modificando. Esto es un estudio del Axis, ¿no? De un día en el que yo estuve. Y pues, si tomamos en cuenta el DLP, el calculado que salió para este paciente, y pasándolo a milisieverts, salió aproximadamente de 45 milisieverts. Si ustedes saben más o menos cuántos milisieverts se recibe al año cada persona común y corriente, es de aproximadamente 3 a 5 milisieverts. Es decir, que lo radiamos de este paciente, lo de 10 años, en nada más 5 minutos. Y pues ustedes ven que el kilovoltaje aumenta bastante la dosis de radiación. Y pues esto por lo menos sí me interesaría que no, por lo menos que no pase, porque si pasó, yo me di cuenta tarde también, pero pues esto es demasiada radiación. Por lo menos tener en cuenta esto y las modificaciones en el miliamperaje. Yo he visto que hacen algunas como maniobras ahí los técnicos para bajar el miliamperaje, pero quisiera tener un poquito de retroalimentación para ver cómo se baja la radiación o cómo lo hacen ustedes. Obviamente ustedes son los que están ahí en la consola, cómo modifican el miliamperaje más que nada. Yo he visto que suben el kilovoltaje y luego lo vuelven a bajar para que el miliamperaje baje. No sé si estoy en lo cierto. Sí, sí, los chicos hacen eso específicamente. Y le comento algo, y yo había hablado incluso con uno de los ingenieros de Ecuador de CIS, creo que la mayoría lo conoce, y le preguntaba si podemos nosotros tener una dosis más baja y que ya quede como preestablecido en el equipo, y el ingeniero me dijo que no. ¿Dosis en qué sentido? ¿Del miliamperaje? ¿O cómo? Sí, en el miliamperaje y el kilo. Entonces me dijo, no, eso queda estándar porque están hechos los protocolos. Ok. Pero de todas maneras, los chicos sí modifican en algunas circunstancias, dependiendo, como dice usted, del paciente. Sí, otra cosa que hay como modificar, yo creo que pues eso ya tocaría hacer un como consenso también entre nosotros los radiólogos, es también modificar el número de fases, porque eso pues no importa si lo radiamos poquito en cada una de las fases, pero si las damos 3, 4 fases y a lo mejor no hacía falta, entonces yo creo que eso sí tocaría modificar. Eso ya quedaría más para pues, nosotros los radiólogos también, el ver cómo modificamos algunos de los protocolos, pero igual ante la duda, o si tienen alguna duda, pues yo creo que pues el técnico pues está en todo su derecho de preguntar si puede hacer una fase más, una fase menos, y también tomando en cuenta pues de que es una paciente que desde hace 10 años que no tiene nada, sea de mama, no les digo que ustedes hagan criterio clínico, pero pues a lo mejor y no hacía falta tantas fases en esta paciente. A veces, hasta a veces ni siquiera hace falta simple, solo una fase contrastada de todo el cuerpo y eso nos evitaría radiar mucho. Obviamente no les digo que los técnicos tienen que hacer criterio clínico, pero pues si ven algo que ustedes creen que se podía modificar, pues no está de más preguntarle al médico radiólogo para ver qué se hace. A lo mejor algún médico radiólogo les va a decir que hasta hagan más fases de las que ustedes tenían pensados, pero pues ya eso ya se va un poquito de las manos. El criterio clínico pues lo pueden hacer como muy superficialmente ustedes, porque obviamente no son
no son parte del personal clínico, por así decirlo, pero ante la duda, ustedes pueden modificar un protocolo siempre con la que esté bien o mal, pues a la final se tiene que hacer así. Y ya no les puede caer ningún otro radiólogo, porque al final tal persona dijo eso y que le caigan a él. Ustedes, por así decir, tienen las de ganar. Eh, si le dicen al médico radiólogo para modificar algo, pues no creo, bueno, no sé, sinceramente, yo con gusto lo ayudaría. No sé si hay alguien que pues, se negaría o algo, yo creería que no. Pero siempre y cuando haya cómo bajar la dosis al paciente, yo creo que siempre estamos a la orden para poder modificar algunos factores. Yo por lo menos, yo no sé manejar muy bien el equipo, tampoco me he dado un poquito de tiempo para eso. Yo creería que sí hay que darse un poquito más de tiempo para conocer el equipo, pero por lo menos donde yo estudié, yo me conocía de memoria el equipo, era un equipo Siemens y bajábamos bastante la radiación. Entonces, yo creo que el equipo es bastante bueno, nos puede dar bastante buena imagen con bajando la radiación. Más creo que alguna vez hicimos una angiotomografía con 100 y le bajamos bastante el miliamperaje y salió una angiotomografía, salió con 2 milisieverts. No me acuerdo con quién fue, creo que fue con Christian, pero pues yo siempre estoy ahí a la orden, por lo menos. Si es de bajar radiación, pues siempre estoy ahí pendiente. Pero sí les pido pues que esto que está aquí, esto sí, pues que no pase. Esto sí es súper de más y hay que tomarlo en cuenta. Y por lo menos meterles la espinita de que pues sí hay que tratar de bajar la radiación. A pesar de que son a pacientes adultos, ya están viejitos, pues los efectos de la radiación no necesariamente tienen que ser tardíos, hay algunos que se ven más temprano que otros. Entonces sí hay que bajar la radiación. Y ni hablar en pacientes pediátricos. Yo creería que por lo menos en pacientes pediátricos siempre tendría que estar algún radiólogo ahí. Obviamente eso lo tenemos que modificar con los jefes, pero yo creería eso. Doctor, una Claro, cosa. doctor. Exacto. Sigue ya. ¿Aló? Sigue, sigo, Elizabeth. No, sigue nomás ya, sí, vi lo que escribiste, justo le iba a comentar, pero sigue tú. Normalmente en los equipos uno puede crear un protocolo bueno, no sé, en cada centro lo hacen diferente o distinto. Uno lo crea y puede colocar justamente el valor de KB y de MMA igual al pitch. Uno lo puede grabar y trabajar con eso. Eso es mucha parte de lo que muchos de quienes trabajan siguen utilizando, como ser si cogen un protocolo, ejemplo, de abdomen, a todos, ya sea niño adulto, no ven si es un niño pudiendo coger un programa de niño Ujú. o de infante o de neonato, que debería ser así. Pero eso sí se puede realizar en los equipos y programar el equipo para dar radiación dependiendo del tipo de paciente que se realice. Eso sí se puede realizar. No sé si los equipos en los que constamos tienen la variación dependiendo de la densidad del miliamperaje. No recuerdo bien cómo se llama el software, El pero miliamperik sí lo modifica dependiendo de la densidad, sí. sí, ¿verdad? No, sí, correcto. Sí. Nada más, me imagino esto lo conocen también. Este software que modifica el miliamperaje lo toma en cuenta, toma en relación las densidades que mide en el topograma. Entonces, si vamos a ver no sé, sinceramente, no he visto que tengan aquí protectores de mama o protectores de cristalino, pero si tenemos y van a tener un protector de mama, no lo pongan antes del topograma. Híjole, escuché bien bajito, perdón. No se escucha bien. No tenemos, doctor, nosotros. No hay, No, ¿verdad? no tenemos eso. No, no hay. No hay. Y quería acotar algo de que escribió como el Jackson hace un ratito. En realidad, nuestros pacientes que vienen, los oncológicos que vienen a veces cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Imagínese, como usted dice, las dosis que estamos dando son muy, muy altas. A veces se hace fase arterial, portal y la de equilibrio. Sí. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar todos un poquito más en eso.
Sí, es un trabajo en equipo más que nada, no solo es que sobre los tecnólogos o sobre los radiólogos, hasta también la parte administrativa también tiene algo que ver en estas cosas. Pero pues yo creo que pues hay que comprometernos a tratar de bajar esta radiación en cierto tipo de pacientes. Obviamente el trabajo, esto implica un poquito más de trabajo y eso no a todos le hace feliz. Muchas veces es más fácil, pues ya llegó el paciente, le hago la tomografía y sale, pero también nos tocaría trabajar a nosotros más los radiólogos, pero por lo menos mi persona y creo que varios de nosotros también estamos dispuestos a enfocarnos también en esto y trabajar un poquito más en la parte de radiación. Toca revisar estudios previos, toca revisar que cada cuánto se ha hecho estudios y todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para ver si le bajamos o no la radiación o si necesitamos un estudio más completo. Entonces eso implica también un poco más de trabajo de todos. Pero pues si estamos con el compromiso de querer bajar un poquito la radiación, pues yo creo que sí se va a lograr sin problema. Sí. Yo tenía unos ejemplos que son muy parecidos a este que vos tienes acá. Así que voy a compartir la pantalla, dale. Listo. Bueno, esto es básicamente lo mismo que ya habíamos hablado con Alberto, solamente para entender algunas cosas, ¿no? Entonces, la dosis absorbida es la que manda el equipo, o sea, y la que absorbe el cuerpo, pero no necesariamente un cuerpo biológico. Cuando hablamos de dosis efectiva, estamos hablando de un posible efecto biológico, ¿cierto? La dosis efectiva es el número de DLPs, o sea, el número que te da el DLP, que es el dato que ya vimos ahí, que es de toda la longitud, o sea, es la dosis por longitud con un cierto CTI que se da antes, ¿cierto? Y eso se lo multiplica por un valor preestablecido, que es un factor de conversión. Y ese factor de conversión va a depender, obviamente, de qué tipo de tejido es y de qué tipo de paciente es. Estas cosas ya están claras. Esto es simplemente para sacar los milisieverts, ¿ok? Yo lo que quería enfocarme un poquito y sobre todo para que quede clara esta cosa, es que siempre hay tejidos que son obviamente mucho más susceptibles a la radiación, ¿sí? Entonces, el cristalino, la médula ósea, las gónadas, la tiroides y obviamente los pacientes pediátricos por otras circunstancias, no solamente por el tipo de tejido, son susceptibles de radiación, o sea, de tener efectos biológicos por la radiación. Una cosa importantísima que hay que tener en cuenta es que la radiación emitida por una tomografía, ya estoy hablando de las dosis efectivas que recibe el paciente en una tomografía, es de 150 a 500 veces mayor que la de las radiografías. ¿Ok? Esto es importantísimo. Por eso es que en tomografía es donde tenemos que procurar bajar las dosis. ¿Ok? Entonces fíjense, acá simplemente le puse aquí el circulito para que vean que tanto para el tórax, el abdomen y el tronco, cuando hacemos tórax y abdomen, el factor de conversión es más o menos 0.015. O sea que esto es lo que voy a multiplicar por los DLPs para tener los milisieverts. ¿Ok? Ahora, antes de pasar al tema del milisievert, fíjense acá, esto es lo que nosotros recibimos de radiación todos los días de nuestra vida en la Tierra. Entonces, tenemos un montón de factores y un montón de causas de radiación ionizante, pero que obviamente entre todas ellas van a corresponder más o menos a una radiación de 5 a 6 milisievert al año. Esto quiere decir que la radiación habitual en un día es de 0.01 milisievert. ¿Ok? Eso es lo que nosotros recibimos todos los días de nuestra vida, simplemente por el hecho de estar vivos aquí en la Tierra. ¿Ok? Ahora, nosotros que vivimos en Quito, al estar un poco más alto del nivel del mar, sí recibimos un poquito más de rayos cósmicos, pero más o menos la variación está en esta cantidad de milisievert. ¿Por qué me enfoco en esto? Me enfoco en eso porque si ustedes se dan cuenta, una radiografía de tórax AP o PA da una radiación de más o menos 0.01 milisievert. Entonces, cuando ustedes le están haciendo una radiografía de tórax a un paciente pediátrico, adulto, etcétera,
simplemente le están dando una radiación acumulada de un día más de vida. O sea, no es tanta radiación la que nosotros emitimos o la que el paciente absorbe como dosis efectiva cuando nosotros le hacemos una radiografía de tórax. Sin embargo, cuando hacemos una tomografía de abdomen, como está acá abajo, el ejemplo, podemos estar dando una dosis estimada de 6 a 10 milisievert, que corresponde más o menos a una radiación acumulada de 20 meses de vida. ¿Ok? Eso quiero que se entienda, pero siempre y cuando estemos hablando de este tipo de radiaciones. Fíjense que estos son los parámetros que más o menos estudian y los parámetros promedio. Esto quiere decir que en el mundo la tomografía abdominal en varias fases va a generar una dosis estimada de dosis efectiva hacia el paciente de 6 a 10 milisievert. ¿Qué pasó? Justamente, bueno, acá esto es la probabilidad de cáncer que tenemos frente a distintos estudios. Y otra vez la tomografía de cuerpo, que más o menos son 15 milisieverts los que recibe el paciente por una tomografía de cuerpo, con contrastes, más o menos aumenta el riesgo de cáncer, de desarrollar cáncer, en 1 de cada 1000 pacientes. ¿Ok? Entonces es considerable. Esto es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasó con nuestros pacientes? Verán que estamos hablando de dosis de más o menos de 6 a 10 milisievert, de dosis de 15 milisievert cuando hacemos tomografía de cuerpo. Esto de acuerdo a los parámetros que nosotros deberíamos estar manejando a nivel internacional, ¿no? Así es como se hace en todos lados. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Este paciente tuvo una dosis de 4.233 DLP. Esos DLPs, como yo les había dicho, los multiplico por el factor de cuerpo y me da una dosis efectiva de 63 milisieverts. ¿Ok? Muchísimo más de lo que está en las normas internacionales. Entonces, cuando hablamos de probabilidad de cáncer, ya no hablamos de 1 en 1000, sino de 1 en 200. O sea, 5 veces más. Aquí está 4, es 5 veces más. Y le estoy dando una dosis acumulada de radiación de 12 años. ¿Por qué? Porque se aumentó el KB. Esto no tiene que pasar, porque si el paciente tiene una contextura normal, no podemos estar nosotros irradiando tanto al paciente. Esta simple modificación genera un cambio radical en cuánta radiación estamos dando al paciente. Fíjense este otro paciente, este también es igual. De hecho, este paciente de acá, si ustedes ven, no se le hicieron 3 fases. Fíjense, acá se hicieron 3 fases. Una simple, una contrastada y una portal. O sea, debe ser una arterial y una portal. Acá se hicieron 4 fases. Se hizo la simple, se hizo la arterial, la portal y la tardía. Y aún así, esto es un equipo también de nosotros. Esto es en otro sitio. Pero aún así, haciéndole 4 fases, se irradia 1900 de DLP, o sea, de micrograys, pero hablando del DLP, o sea, el total de la irradiación. Lo multiplico, igual hago todo el cálculo y le estoy irradiando aproximadamente 28 milisieverts. Que no está tan mal y que ya estamos hablando de las mismas probabilidades tanto de cáncer como de radiación acumulada en relación a lo que está establecido internacionalmente. Lógicamente, tengo mucho menos MA, pero sobre todo, tengo mucho menos KB. Ojo con estas cosas. Y estos son en 2 centros distintos, los informamos nosotros mismos. Yo tengo la tomografía de un lado que me sale tal vez un poquito más pixeluda, un poquito más granulada, pero me sirve como para hacer diagnóstico. Y la del otro lado que tiene una imagen excelente, pero que lamentablemente al paciente lo estoy irradiando full, Y es verdad, y hay que tener en cuenta esto. No podemos irradiar tanto a nuestros pacientes. Ahí Jonathan tiene una pregunta, no sé si quiere decir algo ahí. Bueno. Eso, bueno, creo... Sí, dime, Jonathan. Yo opino que en esto sí hay que tener mucha consideración. Incluso hay artículos que hablan de cómo manejar estas dosis. Entonces hablan de, por ejemplo, que si yo manejo una dosis de 120 en KB, que es lo estándar en la mayoría de los equipos, y yo que sé por mi pensar, cojo y le subo a 140, estoy casi duplicando la dosis que le emite al paciente. Tal cual. Entonces, incluso, dígame.
Sí, sí, desde luego. O sea, cuando vos alteras Sí. el KB, estás haciendo una progresión logarítmica, no es una progresión lineal. No es que aumenta solamente 20%, estás aumentando Claro, muchísimo más la cantidad de radiación. claro, o sea, en el artículo menciona que se está casi duplicando a la dosis inicial que se le da al paciente. Incluso hay artículos, en cambio, que tratan de bajar estas dosis, como lo hacen, pues, bajando el KB. Incluso hay artículos en los que emplean el KB en 80 para hacer angiotomografías de tórax. Entonces, pero todo eso depende obviamente del equipo. O sea, Sí, si el sí. equipo por ahí está algún anillo falloso, pues van a salir artefactos o yo qué sé. No, bueno, eso completamente de acuerdo. En realidad, tal cual como dijo mi hermano, o sea, esto es un trabajo de grupo, no es un trabajo de solamente el tecnólogo, pero sí quisiéramos ponerles ese bichito en la cabeza. No podemos irradiar tanto a nuestros pacientes. Realmente les estamos haciendo un daño. O sea, estamos haciendo buenos diagnósticos, pero sí estamos irradiando de más. Entonces, no queremos que se bajen las dosis. Esto es un protocolo habitual en uno de los sitios donde trabajamos, pero de todas formas, lo que no podemos hacer es incrementar KB sin tener una razón clara o sin tener parámetros bien claros de cuánto estoy subiendo, ¿no? Entonces, va más que nada a eso, a eso está destinado esta presentación. No sé si tiene alguna otra pregunta para mi hermano, para mí. No sé, una aclaración nada más. Por ejemplo, nosotros acá en los valles tenemos varios protocolos. Entonces, lo que el ingeniero nos dejó indicando es que según incluso cada protocolo tiene un color. Por ejemplo, creo que es azul y otro verde. Entonces, nos mencionaba que el azul era para niños de 5 a 9 años y el rosado era de 5 años, o sea, para los neonatos prácticamente. Entonces, eso también sería importante porque me mencionaba que estos protocolos ya son adaptados tanto el kit como el KB, pero adaptados hacia la reducción de dosis, que debería ser lo más importante en este caso. Sí, 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 eso está bien. Una de las cosas que a veces se suele hacer y que no tiene tanta efectividad y más bien genera mucho artefacto es el hecho de proteger con chalecos de protectores, o sea, con chalecos de plomo a los pacientes. Si es que está lejos de la zona a explorar, perfecto, como que no tiene mucha injerencia, pero si está cerca de la zona a explorar, a veces generan muchísimo artefacto y la verdad es que no protegen mucho más, porque igual el rayo está pasando por el sector que se desea explorar. ¿Ok? Bueno, no sé, Alberto, si tienes algún otro comentario, alguna otra cosa para añadir. No, yo creo que con eso ya estaríamos. No sé si hay preguntas o algo. Sí, Doc, Dime. yo tengo una. Verá, nosotros igual en los valles, antes de que empiece con el sistema del IMPAX y del PAX, trabajábamos con los pacientes, al menos en rayos X, minimizando lo más posible lo que es la toma de la radiación. Ahora, en cambio, como tenemos, digamos, rayos X de mano, muñeca, eh, digamos, vienen pacientes así con esos tipos de combos. Nos toca hacerles, digamos, doble vez a veces a los pacientes. Entonces, para nosotros eso al inicio fue difícil porque es claro que pensamos en los pacientes que les vamos a volver a irradiar y todo. Pero ahora con esto de que tenemos que hacer cosa por cosa, o sea, igual estamos irradiando en rayos X, Sí, sí, a sí, veces doble vez. le cacho, mono. A veces están pidiendo hombro y húmero y le toca hacer 2 veces la misma placa. O a veces Claro, se piden imágenes, por ejemplo, a lateral y le toca hacer la oblicua. Tengamos en cuenta que las radiografías no incrementan mucho, o sea, no incrementan mucho la radiación al paciente. O sea, sí tenemos que tener cuidado, nadie dice que no la despreciemos, pero en realidad donde le estamos haciendo daño al paciente es con las tomografías. En la tomografía sí la cantidad de radiación es muchísimo mayor. Con las radiografías
es un poco menos, ¿no? Hay que tratar también de optimizar esos protocolos, pero por lo menos el prejuicio que tenemos contra el paciente es mucho, mucho menor que con las tomografías cuando están mal hechas o mal indicadas. Gracias, doctor. ¿Listo? Mi doc, solo una última sugerencia. Yo está súper bien, nos gusta la información que nos están dando, retroalimentando. Si quisiera que, como usted dice, es parte de un todo, la parte médica también debería ustedes conversar con los médicos, porque en realidad a veces le dicen, doctor, vamos a hacer un complemento de esto, hágale. Doctora, ¿será que necesita? Póngale. Entonces, yo creo que eso también va de parte de ustedes, como dijo, y si quisiera que nos ayude usted conversando con el resto de médicos para unir un solo protocolo. Sí, sí, eso es recontra difícil. Cada médico radiólogo tiene su escuela y en cada centro por ahí se aplican técnicas distintas. A veces, no sé si es por orgullo o no sé si es la verdad no sé, pero no se quiere, eh, no se quieren homogenizar conceptos porque el uno cree tener la razón y el otro no quiere dar el brazo a torcer. Eso lamentablemente pasa en todos lados, pero acá también pasa un poco, al ser un grupo heterogéneo y grande de radiólogos, de técnicos, entonces esas cosas pueden pasar. Sí estamos hablando justamente ya, esto de acá, esta charla se da porque Alberto hizo una presentación, como ustedes vieron, de pediatría, de protección de radiológica en pediatría para los del posgrado. Y claro, salió a la luz estos datos que son alarmantes, ¿no? Entonces, esto fue reciente, detectado recientemente, y sí, ya hablé con Juan Carlos para ver un poco, pero yo creo que sí va a hacer falta hacer justamente lo que dice Alberto, ¿no? O sea, tratar de comprometernos todos y ver hasta qué punto realmente se pueden modificar los protocolos o no. Hasta eso, que es un paso bastante a largo plazo, yo creería que tiene que quedar en ustedes por lo menos el hecho de tratar de no irradiar tanto al paciente, ¿ok? Considerar bien esto de subir el KBE, eso es algo que no puede pasar al menos de que sea estrictamente necesario. En un paciente muy grande, obviamente, lo tenemos que subir, pero cuando no es necesario, tratemos de evitarlo, ¿ok? Y el tema de las fases también, ¿no? No repetir por repetir, las fases sí hay que consensuarlas obviamente con el médico radiólogo. Si el médico radiólogo le indica hacerle 20 fases, usted le tiene que hacer las 20 fases, pues ya no es culpa, pero por lo menos que generar esa duda en ustedes y esa inquietud de no irradiar tanto a los pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, listo muchachos, entonces terminamos. Muchas gracias, Alberto, la verdad, excelente la presentación y muy, muy concreta con algunos aspectos muy, muy prácticos. Muchas gracias.